Bienvenidos. Hoy nos toca ver equilibrio de fases en sistemas multicomponentes. Vamos a ver las propiedades coligativas. Entre las propiedades coligativas nos encontramos con el descenso de la presión de vapor, el ascenso bulloscópico, el descenso crioscópico y la presión osmótica. Para poder aplicar el concepto de propiedades coligativas, yo tengo que hablar de una solución diluida ideal. En una solución diluida tenemos un soluto que se encuentra, a pesar de que tiene una estructura molecular totalmente diferente al solvente, en muy baja proporción. En esa situación, el solvente es como si no se da cuenta que tiene un soluto presente. Entonces, vamos a decir además que este solvente es volátil, pero que el soluto no lo es. De esta forma, si tenemos aquí, es como si estuviéramos viendo la interfase líquido-vapor del solvente puro. En esta situación, la presión de vapor es la presión de vapor del solvente puro. En cambio, en la disolución, como habíamos hablado que el soluto no podía pasar a la fase de vapor, no era volátil, la presión de vapor está ejercida únicamente por el solvente. Y la presión de vapor en la disolución es menor a la presión de vapor del solvente puro. El solvente va a cumplir la ley de Raoult en esta condición de solución diluida ideal. Por lo tanto, la presión de la solución es aproximadamente la presión del solvente y esto es igual al coeficiente de actividad del solvente por la fracción molar del solvente por la presión del solvente puro. Como el coeficiente de actividad del solvente lo consideramos 1 porque pensamos que la solución es diluida ideal, consideramos ese modelo, simplificamos y nos queda que la presión de vapor del solvente va a ser igual a la fracción molar por la presión del solvente puro directamente. Bueno, aquí yo dejé el gamma de actividad, pero lo podemos considerar que vale 1 para plantear una solución diluida ideal. De todas maneras, lo que hice fue escribirlo a partir de gamma con la fracción molar por la presión de apuro. Esta sería la presión de vapor de la disolución. Ahora, la presión de vapor de la disolución le resto la presión del solvente puro. Y bueno, no queda otra que los dos miembros de la ecuación le resto peso a cerito, de forma tal que me va a quedar la diferencia de presiones entre la solución y el solvente puro es igual a la actividad menos 1, que como dijimos que el gamma valía 1, esto es la fracción molar menos 1 por la presión de vapor del solvente puro, es igual a la diferencia de presión. Por lo tanto, la fracción molar menos 1 equivale a menos la fracción molar de solvente. Entonces aquí tenemos una gran conclusión. La disminución de la presión de vapor de una solución no está relacionada con la naturaleza del soluto que está disuelto, sino directamente por su concentración en fracción molar. Entonces no necesitamos nada más que la concentración en fracción molar para saber cuánto disminuye la presión de vapor de una disolución. Veamos un poquito esto que lo habíamos aprendido en equilibrio de fases. Nosotros tenemos la energía libre en función de la temperatura. Recordemos el diferencial natural de energía libre, que era diferencial de G es igual a B diferencial de P menos S diferencial de T. Ahora, si estamos a presión constante, el primero de los miembros se puede cancelar. Por lo tanto, que el cambio de la energía libre con respecto a la temperatura a presión constante no es otra cosa que menos S, y sale de esta ecuación. Por lo tanto, las entropías del vapor, que son mucho mayores que la del líquido, y las del líquido mucho mayores que las del sólido, me quiere decir que sencillamente es la pendiente del gráfico energía libre en función de T. La pendiente, o sea, cuánto empinada es cada una de las fases, o sea, de la curva, me la va a dar la entropía. Ustedes pueden ver que yo aquí separé, puse la temperatura de fusión, la temperatura de ebullición, porque estamos a una determinada presión
Y aquí tenemos el sólido, el estado líquido y el estado vapor. Y justo en estas curvas van a representar el cambio de energía libre en cada estado. Por lo tanto, como la entropía del vapor es mucho mayor, la pendiente es mucho mayor, pero negativa. Luego tenemos la pendiente del líquido intermedia y la del sólido, que es la menor. Estos cruces de las energías libres en cada uno de los estados justamente constituyen o definen las temperaturas de fusión y las temperaturas de ebullición. Veamos qué pasa cuando tengo un sistema multicomponente. Cuando tengo un sistema multicomponente ya no estoy hablando de G en función de la temperatura, sino que voy a hablar del potencial químico del solvente en función de la temperatura. El potencial químico era el cambio de la energía libre con respecto al número de moles de ese componente a presión, temperatura y número de moles del otro componente o de los otros componentes que sean distintos de la especie Y, que se mantengan todos ellos constantes. Ahora, ¿se acuerdan que había marcado que las líneas de la energía libre de la sustancia pura estaban pintadas de color rojo? Eran estas líneas rojas que estamos viendo acá. Y estos eran las temperaturas de ebullición y la temperatura de fusión. Ahora, como yo estoy hablando de potencial químico, tengo que decir que en una disolución, que diluida ideal, como es que estamos hablando nosotros, tenemos el potencial químico es igual al potencial químico del solvente puro más RT logaritmo de la actividad. Y como dijimos que la considerábamos que la actividad era igual a la fracción molar del solvente, porque el gamma o el coeficiente de actividad era igual a 1, esta ecuación se transforma en esta. O sea, la actividad lo reemplazo y queda la fracción molar. Entonces veamos qué pasa con esta ecuación. Quiere decir que si este es la energía libre del solvente puro, yo le voy a agregar un término que es RT logaritmo de la fracción molar, que como la fracción molar siempre es un número que es menor a 1, el logaritmo es negativo. Por lo tanto, el potencial químico de una disolución es menor al potencial químico de una sustancia pura. Eso lo voy a hacer en la disolución que habíamos planteado, que era un líquido que estaba en equilibrio con su vapor. Así que la zona que nosotros estamos bajando el potencial químico, que está marcada con esta línea azul, representa el cambio del potencial químico con respecto a la presencia de un soluto en el solvente. Ahora, ¿qué pasa con la temperatura de fusión? La temperatura de fusión claramente disminuye y la temperatura de ebullición claramente aumenta. Y lo que podemos ver, a pesar de que este gráfico es un gráfico hecho a mano alzada y generalizado, por supuesto, pero podemos distinguir que el cambio de la temperatura de fusión es mucho mayor que el cambio de la temperatura de ebullición. O sea, que el descenso crioscópico es un delta T más grande que el ascenso ebullioscópico. Esto también lo podemos ver en un diagrama de fases. Como habíamos trabajado hasta ahora con una solución líquida en equilibrio con su vapor, entonces este es la zona de equilibrio líquido-vapor original de la sustancia pura. Lo que hice es, como la presión de vapor disminuye, todo el eje acá en las presiones va a ir hacia abajo, se va a desplazar hacia abajo. De forma, si tengo la misma disolución, se va a hacer de forma proporcional. Así que eso que habíamos contado que era a presión constante, lo vamos a hacer para cada uno de los puntos. Entonces es como que desplazamos esta curva hacia la curva amarilla. En el desplazamiento del equilibrio líquido-vapor me va a definir un nuevo punto triple. Entonces se va a desplazar con la misma, la misma distancia la curva de equilibrio de sólido-líquido. Y lo que podemos distinguir que también si tenemos 760 milímetros de mercurio o lo que equivale a una atmósfera, podemos leer que cambia la temperatura de fusión, disminuye y que aumenta la temperatura de ebullición. Esto que veíamos en el diagrama de energía libre en función de la temperatura, también lo vemos en un diagrama de fases. ¿Cómo vamos a trabajar con descenso crioscópico? Vamos a decir siempre que cuando tengo una disolución como es esta, que está pintada de azul,
En esta disolución el solvente es agua. Entonces se va a congelar solamente el agua pura y va a quedar hielo. Ahora, si esta disolución es otro solvente que es distinto de agua, se va a formar un sólido que va a ser el solvente puro también. En el hielo, como la densidad de hielo es menor que la del agua líquida, entonces va a flotar, pero en el otro caso va a precipitar. Entonces tenemos en cuenta que sí o sí el sólido que se va a formar está puro. Y eso es muy importante de considerar. Realmente, si ustedes me dicen, bueno, el hielo que se quedó formado realmente no era totalmente puro, tienen razón, porque en el momento de la congelación siempre van a quedar impurezas, pero el modelo del descenso crioscópico considera que el sólido se encuentra puro. Entonces, la energía libre del sólido que es puro le pongo G, porque ahí se refiere al sólido puro. Y este sería el potencial químico del solvente en la solución líquida. Bueno, entonces como ya habíamos definido el potencial químico de la solución líquida del solvente era mu sub i cerito más RT logaritmo de actividad, y del sólido lo transformo en mu sub i cerito pero de sólido para tratar de utilizar la misma letra. En vez de energía libre lo transformé en potencial químico porque total es dividir por el número de moles, esto es una propiedad molar expresada por mol. Bueno, entonces ahora lo que hago es, termino en sólido y entonces voy a pasar el potencial químico del líquido puro para el otro miembro de la ecuación, RT logaritmo de A. Y de forma tal nos va a quedar, bueno, como si quiero, esto dependerá de lo que yo quiera hacer, si lo quiero fundir o lo quiero solidificar. Si lo quiero que el estado final sea líquido, o sea, lo quiero fundir, entonces voy a tener que poner un menos acá y voy a trabajar con delta G de fusión, como hice acá. Ahora, si quiero solidificar, lo dejo como está y bueno, y trabajaré con un delta G de solidificación. O sea, es dependiente de lo que yo quiera averiguar. Cualquiera de los dos caminos es correcto, pero me gusta el hecho de pensar que estamos yendo siempre de menor temperatura a mayor temperatura, como que estamos calentando la disolución. De esta forma, nos quedó esta expresión que dice delta G cerito de fusión es igual a menos RT logaritmo de la actividad del solvente. Entonces mi objetivo es ver cómo cambia esa energía libre con la temperatura. Entonces, bueno, lo que hago es despejar aquí el logaritmo de actividad, lo despejo y lo derivo con respecto a la temperatura a presión constante, y delta G, que está dividido por RT, también lo derivo con respecto a la temperatura a presión constante. Entonces, teníamos esta expresión, el menos lo dejé acá casi olvidadito para que no me moleste, y voy a esta expresión. A ver, ¿cómo derivo la energía libre con respecto a la temperatura que encima está dividida por RT? Bueno, si nos ponemos a pensar, la energía libre también es función de la temperatura, así que tenemos una derivada de dos variables que son dependientes una de la otra. Bueno, entonces vamos a utilizar la regla de la cadena. En primer lugar, digo que delta G es constante y derivo 1 sobre T, que es menos 1 sobre T cuadrado. Y luego, ahora 1 sobre T es constante y derivo el cambio de energía libre con respecto a la temperatura a presión constante. Vamos hasta ahí. ¿Cómo llego a esto? Bueno, si habíamos dicho que diferencial de G era igual a B diferencial de P menos S diferencial de T, entonces, ¿qué pasaría si pongo delta G y delta B y delta S? Absolutamente nada, sería exactamente lo mismo. Así que aparezca un delta G acá, no me va a cambiar nada esa expresión que ya habíamos visto tantas veces, la derivada parcial de delta G con respecto a T a P constante, que es igual a menos delta S. Bien, entonces venimos aquí y reemplazamos por lo que teníamos escrito. Menos 1 sobre T cuadrado, delta G, cerito, porque estamos hablando de que esto es puro, más 1 sobre RT, que la R no la escribí acá, así que no me la tengo que olvidar, que está en los dos lados, derivada de delta G con respecto a la temperatura a P constante. Y esto ya lo habíamos visto,
que era menos delta S. Así que aparece este más, se transforma en menos para poder compensar. Y seguimos todo igual. Ahora, delta G es igual a delta H menos T delta S. Y entonces menos delta G menos TS delta S no es otra cosa que menos delta H. Y como acá estábamos hablando que estábamos calentando, porque así lo habíamos planeado desde el comienzo, que íbamos entregando energía, ese es el delta H de fusión. Bueno, tenemos resuelto el lado derecho de nuestra igualdad, pero nos faltaría resolver el lado izquierdo. Bueno, qué suerte porque tenía un menos de este lado, del izquierdo, y un menos de la derecha, así que lo podemos eliminar. Y ahora nos quedó una ecuación diferencial, donde deberíamos juntar las variables que tenemos que integrar. Entonces, ¿cuáles son las variables que tenemos que integrar? Por un lado, la temperatura, ¿no? El diferencial de temperatura. Entonces, de este lado queda delta H de fusión, RT cuadrado, diferencial de T. Y por el otro lado tendríamos que integrar el diferencial del logaritmo de la actividad, que estamos entre dos estados, ¿no? En un estado tenemos el solvente puro, entonces ahí tenemos la temperatura de fusión pura, que le pongo un asterisco, un cerito, lo que ustedes quieran. Y del otro lado, en ese caso, si está puro, la actividad vale 1, ¿no? Entonces, en caso puro, el logaritmo, la actividad valdría 1. Y en la disolución la actividad es la actividad. Entonces, si integramos el diferencial del logaritmo de la actividad en un estado del solvente en el estado 2 menos el logaritmo de la actividad del solvente en el estado 1, acá debería haber puesto 1, es igual a menos delta H de fusión sobre R, 1 sobre T menos 1 sobre T de fusión. Asterisquito si queremos ponerle. Bueno, ¿qué pasa acá? Como dijimos, si estaba puro, el logaritmo de 1 es 0, así que nos queda el logaritmo de la actividad del solvente es igual a menos delta H de fusión sobre R, 1 sobre T menos 1 sobre T de fusión. Y el logaritmo de la actividad del solvente lo podemos resolver como diciendo que es el gamma del solvente por la fracción molar del solvente, y el logaritmo del coeficiente de actividad del solvente más el logaritmo de la fracción molar del solvente. Esto va a valer 0 porque dijimos que lo consideramos que gamma vale 1. Y entonces este logaritmo de la actividad del solvente no es otra cosa que el logaritmo de la fracción molar del solvente, que la podemos expresar como 1 menos la fracción molar del soluto, que en realidad es la que estamos cambiando, la presencia de un soluto. El logaritmo de menos la fracción molar de soluto se resuelve a partir de una serie de Taylor, que con el primero de los términos es suficiente y, casualidad, es menos fracción molar del solvente. O sea que este logaritmo equivale a menos fracción molar del solvente. Es excelente porque esto me hace simplificar la ecuación de una manera muy clara. Fracción molar del solvente es igual a delta H de fusión sobre R, 1 sobre T menos 1 temperatura de fusión. Por lo tanto, lo que tenemos que tener clarísimo acá es que yo con solamente conocer la composición en fracción molar del soluto, no necesito tener más datos del soluto, solo y los datos del solvente, que son el delta H de fusión y su temperatura de fusión, es suficiente para poder conocer la nueva temperatura de fusión, o sea, el descenso crioscópico. Entonces veamos cómo esa misma demostración que se las planteé para el descenso crioscópico es válida para el ascenso bulloscópico, porque lo único que tendríamos que pensar es que ahora en vez de fundir vamos a vaporizar. Y por el otro lado, lo que también deberíamos pensar que lo que vamos a vaporizar siempre va a ser el solvente puro. De esta manera, esta misma expresión la vamos a dejar exactamente igual. Lo que hice fue cambiarle y ponerles un menos delante en el caso del ascenso bulloscópico para que coincidan los valores. Porque miren ustedes, el delta H de fusión es mayor que 0, lo mismo que el delta H de vaporización. Pero cuando se produce un descenso crioscópico, la temperatura, que tiene que estar expresada en grados Kelvin, es menor que la temperatura de fusión del solvente puro. Por lo tanto, la inversa de la temperatura es mayor que la inversa de la temperatura de fusión pura.
quiere decir que este término es mayor que este, entonces coincide con lo que estamos hablando, que el número de la fracción molar tiene que ser positivo. Ahora, en el ascenso bulloscópico, siguiendo la misma demostración, la temperatura es mayor que la temperatura de ebullición. Por lo tanto, 1 sobre T es menor que 1 sobre la temperatura de ebullición del líquido puro. Si este número es menor a este, quiere decir que esto prevalece lo negativo. Tenemos que ponerlo menos adelante para que la fracción molar sea positiva. O sea, con demostrar el ascenso crioscópico, la misma forma deberíamos utilizar para demostrar el ascenso bulloscópico. Ahora, podemos simplificar la ecuación del descenso crioscópico o el ascenso bulloscópico hasta lo mínimo, porque primero lo que les quiero decir es esto. Veamos acá. Si acá hacemos un común denominador entre 1 sobre T menos 1 sobre T de fusión asterisco, estas temperaturas, si bien son distintas, cuando se multipliquen no van a variar demasiado. Por lo tanto, puedo hacer esta aproximación. La temperatura T nueva de fusión de esa solución es aproximadamente la misma de la del solvente puro. No va a ser tan diferente. Por lo tanto, esto podemos poner temperatura de fusión al cuadrado. Y entonces podríamos llamar a estas diferencias de temperatura T menos temperatura de fusión delta T, si queremos, contando la final, que es cuando está como una disolución, y la inicial cuando está puro. Así lo vamos a definir a delta T. Entonces, como tuve que cambiar el sentido del paréntesis, le pongo un menos delante para poder compensar. Por otro lado, la fracción molar también podemos analizarla y simplificarla aún más, porque podemos decir que es el número de moles del soluto sobre el número de moles del soluto más el número de moles del solvente. Pero los números de moles de solvente son mucho mayores que los del soluto, porque habíamos hablado desde el primer momento que nuestra solución era diluida ideal. Así que la fracción molar del soluto es igual a NB sobre Na, siendo el número de moles del soluto sobre el número de moles del solvente. Ahora veamos, ¿qué pasa si escribo, en vez de poner número de moles, escribo la molalidad, o sea, la masa aquí abajo? Tendría que poner el peso molecular del solvente. Porque ya habíamos visto que la molalidad era una expresión de la concentración que era muy interesante, que eran los números de moles de soluto por kilo de solvente. Entonces, como es tan interesante este tipo de forma de expresar la concentración, entonces si ustedes me siguen, esto sería la molalidad. La fracción de molar del soluto es la molalidad por el peso molecular del solvente. Entonces ahora escribo la molalidad, esta era la fracción molar, y por peso molecular del solvente, que estaría aquí multiplicado, que lo puedo poner aquí dividiendo. Entonces, veamos cómo se ha simplificado toda esta ecuación. Si me empiezo a mirar el delta H de fusión, la temperatura de fusión y el peso molecular del solvente son datos del solvente puro, así que se podrían unificar junto con la R universal de los gases, como para decir, bueno, todo esto es parte de una constante. Y como delta T siempre es mi incógnita, cuánto bajó la temperatura, pongo delta T es igual a menos, y esto esta es una constante crioscópica que se puede encontrar en tablas porque son datos que son clásicos a la presión de una atmósfera, y por la molalidad. Entonces esto que está englobado acá es la inversa de la constante crioscópica. La constante crioscópica sería el peso molecular por la temperatura de fusión al cuadrado por R sobre delta H de fusión. Bueno, entonces KF depende únicamente del solvente. Y esa expresión KF la podemos terminar como delta T de fusión, estado final cuando está mezclado, inicia cuando está puro, es igual a menos K crioscópica por la molaridad del soluto. Y para el ascenso, la constante ebulloscópica sería
prácticamente la misma, lo que utilizaría es el delta H de vaporización y en vez de temperatura de fusión, temperatura de ebullición. Es lo mismo. Bueno, aquí tenemos el ejemplo de diferentes sustancias y cuál es la constante crioscópica, así que es bastante fácil. En agua es 1860, en benceno, en fenol, en ácido acético, en alcanfor, cómo cambia la constante crioscópica porque depende de cada solvente. Ahora, esto que habíamos simplificado, que decía delta T es igual a menos constante crioscópica, molaridad de B, lo podemos llevar para el ascenso bulloscópico y fíjense que es exactamente el mismo tipo de expresión. En vez de poner constante crioscópica, voy a poner constante bulloscópica. Y lo bueno es que para recordar que es un descenso crioscópico, está muy bien poner un menos delante porque así estamos atentos que lo que voy a encontrar es que la temperatura, en el caso de que se haya congelado, ha disminuido. Bueno, para terminar, vamos a ver la presión osmótica. Aquí tenemos una solución, esta solución diluida ideal también, y un solvente puro. ¿Qué diferencia tenemos con el ensayo anterior? Que estamos a temperatura constante. Pero como habíamos dicho, la presión que tenemos acá es distinta, porque el solvente puro, ¿qué va a pasar? Va a querer el potencial químico, que va a ser mayor que el de la solución, va a hacer que el agua atraviese la membrana para igualar su potencial químico, atraviese la membrana y de forma tal que acá tengamos más presión que en este lugar. O sea que este pistoncito tendería a subir más. ¿Cuánto tendería a subir más? Un pi. O sea, pi se representa la presión ejercida por el solvente para querer ingresar a la disolución. Esta membrana, como dice acá, tiene unas características. Tiene que ser semipermeable al solvente y térmicamente conductora y rígida. Tiene que tener esas características. Bueno, entonces ahora que estamos presentando la presión osmótica, dijimos que teníamos un sistema isotérmico y diferencial G es igual a B diferencial P. Entonces vamos a igualar el potencial químico del solvente puro y de la disolución. Del solvente puro está a una temperatura T y una P, pero en la disolución estamos a una temperatura T con una presión un poquitito más grande, P más Pi. Por lo tanto, ahora cuando lo escriba, tendré que decir que el potencial químico del solvente puro está a T más P más Pi, porque es un poquito más grande, más RT logaritmo de la actividad, que eso siempre es igual porque es una disolución. Bueno, entonces, como siempre, ¿no? Tratar de igualar lo que es puro y en este caso tendríamos la misma temperatura, pero diferente presión. Entonces veamos qué dice acá. Si la temperatura es la misma, el diferencial de G será B diferencial de P. O sea que es el volumen molar del solvente puro, de acá está como específico con una rayita arriba, que es por mol, o sea, el volumen por mol, y las diferencias de presión. Presión, en este caso sería la presión final, presión más pi, menos pi. Lo que hice fue también decidir que la presión en la solución diluida está final y la inicial está puro, así que tuve que ponerle aquí adelante un signo menos para poder compensar. Bueno, queda RT logaritmo de la actividad del solvente. Bueno, se va a ir la presión aquí con esta presión porque es exactamente la misma. Me queda volumen molar por pi es igual a menos RT logaritmo de la actividad. Y el volumen molar lo escribo aquí. ¿Qué era este volumen molar? Era del solvente puro. Así que los puedo escribir como volumen cerito del solvente puro y listo. Ahora con esto que habíamos hablado de la serie de Taylor para que el logaritmo de la actividad del solvente era aproximadamente menos en la fracción molar del soluto, lo escribo también y coincide que puedo cancelar este menos de aquí adelante y me queda la presión osmótica es igual a RT, la fracción molar del soluto sobre el volumen del eh, solvente puro. Qué linda que es esta ecuación, porque es fácil de recordar.
Si nos ponemos a mirar, la que está marcada con amarillo parece la ecuación de los gases, presión RT sobre B. Y el número de moles se transforma en fracción molar. Así que es súper fácil de recordarla. Bueno, ¿cómo podemos simplificarla aún más todavía? Y bueno, otra vez vamos a escribir, en vez de poner fracción molar del soluto, poner número de moles de soluto sobre números de moles de solvente, con el criterio que utilizamos anteriormente, una solución diluida. Y de esta forma, lo que nos queda abajo es la cantidad de volumen total de solvente, y el número de moles de soluto sobre el volumen total de solvente no es otra cosa que la concentración de ese soluto. Esto es muy importante en alimentos y la presión osmótica, porque podemos utilizar el proceso de deshidratación osmótica, que reduce la actividad acuosa del alimento y evita reacciones químicas y el crecimiento microbiano, y los degradan o son potencialmente patógenos. Con respecto a la fabricación de productos a base de fruta, la deshidratación osmótica posee la ventaja de posibilitar la eliminación de agua sin cambio de fase, permitiendo economizar energía. Esto es súper interesante. Los productos intermedios obtenidos por deshidratación osmótica pueden ser utilizados para la fabricación de mermeladas, jaleas, pasta de frutas, dulces y conservas, además del aprovechamiento de estas frutas. Bueno, muchas gracias por la atención. Si tienen dudas, me pueden escribir. Con gusto se las voy a responder y nos vemos en la próxima.